Buenas noches, bienvenidos a esta nueva sesión del lunes del Ateneo. No siempre es fácil para la Junta Directiva y para las secciones organizar cronológicamente una conferencia de acuerdo con la situación real, ¿no? Quizás nos ha pasado un poquito con esta de ciberseguridad, que hubiésemos querido que se realizara en el momento más álgido de todo el tema del cual estamos enterados. Por eso pido un poquito de comprensión, aunque se haya tardado, porque yo creo que el tema también merece la pena y está a buen seguro, pues el conferenciante de hoy nos va a dar un buen razonamiento de la situación. Tengo que agradecer al profesor Míguez, que nos acompaña en la mesa y que va a hacer la presentación del conferenciante. El profesor Míguez es catedrático de Derecho Administrativo en nuestra universidad, ha sido exdecano de la Facultad de Derecho y actualmente pues, es profesor de la facultad. Fernando Suárez colabora con la Facultad de Derecho en un máster propio, lo explicará ahora Luis, y yo públicamente quiero darle las gracias por la gestión que ha hecho de traernos aquí a un conferenciante de la categoría profesional de Fernando Suárez, como vamos a tener ocasión de comprobar. Y sin más, ya le doy la palabra a Luis para que haga la presentación del conferenciante. Muchas gracias, profesor López Badulla, Manolo. Bien, mi presencia aquí se justifica porque Manolo López Badulla se puso en contacto conmigo en su momento porque estaba interesado en buscar un conferenciante sobre esta materia que, como saben ustedes, está ahora pues, de enorme actualidad, como es la ciberseguridad. Se puso en contacto conmigo porque yo dirijo en la Universidad de Santiago de Compostela un máster propio en ciberseguridad y ciberdefensa que se imparte en el Centro de Estudios, el Centro Superior de Estudios de la Defensa, que es un centro que tenemos mixto con el CSDEN, con el Centro de Estudios de la Defensa Nacional. Yo, sin embargo, saben que soy profesor de Derecho. El Derecho tiene una cierta relación con la ciberseguridad. La ciberseguridad es una exigencia normativa hoy en día, pero la cuestión de la ciberseguridad es una cuestión eminentemente técnica. Y para que hablen de ella con propiedad y con fundamento, lo que necesitamos aquí es un experto informático. Y así se lo hice saber a Manolo, y lo que puse a su disposición es el profesorado que tenemos en nuestro máster en ciberseguridad y ciberdefensa. Y dentro de ese profesorado, a mí se me ocurrió que no podía haber mejor persona para impartir esta charla que Fernando Suárez Lorenzo, quien tenemos hoy aquí presente. Y les voy a explicar brevemente cuál es su trayectoria curricular, su trayectoria profesional, para que vean que no hablo por hablar cuando digo que es la persona realmente indicada para impartir esta conferencia en el día de hoy. Fernando Suárez, natural de Ferrol, es licenciado en Informática por la Universidad de La Coruña y es uno de los impulsores del Colegio Profesional de Enseñaría en Informática de Galicia, institución que preside además desde su constitución. Es de alguna forma la cabeza visible del mundo profesional de la informática en Galicia. Desde enero del 2018 desarrolla su actividad profesional en la Diputación de Ourense como director del área de Transparencia y Gobierno Abierto, pero previamente había trabajado ya en la Axencia de Modernización Tecnológica de Galicia, la AMTEGA, que es la institución autonómica que lleva toda la parte, digamos, informática y de modernización tecnológica de la Xunta de Galicia. Trabajó también en el Ayuntamiento de Santiago de Compostela como jefe de Sistemas y Comunicaciones y posteriormente como jefe de Innovación, liderando el proyecto Smart Go, estrategia de Smart City, en una ciudad patrimonio mundial de la UNESCO como es Santiago. Y además es también presidente del Consejo General de Colegios de Ingeniería en Informática de toda España, con lo cual su reconocimiento profesional no solo es aquí dentro de Galicia, sino en general en toda España. Puedo comentar pues, muchos otros puestos que ocupa o ha ocupado: vocal del Consejo Consultivo para la Transformación Digital del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, pertenece al Comité Técnico del Congreso de Ciudades Inteligentes, miembro del Consejo Consultivo de la Asociación Multisectorial de Nuevas Tecnologías de la Información y de la Comunicación, del Patrimonio de la Fundación CITIC, del Consejo Asesor de ITSMF de España y de las comisiones del área sectorial de tecnologías de la información de AMETIC.
Aparte de eso, tiene una gran experiencia docente. No es profesor universitario, pero casi, por su implicación en todo tipo de cursos de formación, tanto para funcionarios como cursos como nuestro máster propio en ciberseguridad y ciberdefensa. Y eso lo van a comprobar hoy, porque aparte de sus conocimientos en materia informática, que ya pueden suponer, es un gran comunicador. Y por eso, esos son todos los motivos que me llevaron a mí a recomendarlo a la directiva del Ateneo para impartir esta charla. Ha recibido diversos premios y reconocimientos, como el Premio I3 a la Trayectoria Profesional Nacional, el Premio Gallego del Año, y así como un reconocimiento sobre la concienciación en seguridad en los premios internacionales justamente de seguridad cibernética y protección de datos de ISMS Forum Spain. Insisto, yo creo que es la mejor persona que podemos tener hoy aquí para, a todos los que somos, digamos, legos en la materia, darnos una introducción que podamos entender, además, porque esta es una cuestión, insisto, muy técnica, sobre esta gran cuestión que tenemos hoy planteada, que es la de la ciberseguridad. Y sin más, le doy la palabra a él. Muchas gracias por su atención. Bueno, muy buenas tardes. En primer lugar, gracias por su asistencia, gracias al Ateneo, en la persona de Manuel López Rivadulla, por invitarme a estar aquí, y a Luis Míguez por la presentación. A Luis lo conozco hace muchos años y se notan sus palabras de cariño, pero me ha puesto el listón bastante alto, ¿no? O sea que espero no decepcionar. Bueno, como bien dice, yo soy licenciado en informática gracias a una persona que está aquí en el público, que hoy nos acompaña, al profesor Casares, que fue quien me animó a emprender este camino y al que le estaré siempre agradecido por sus consejos y por su apoyo. O sea que, Juan, gracias a ti estamos aquí también hoy. Y bueno, un matiz sobre las palabras de Manuel. No es que este tema no esté de actualidad. Este tema está de actualidad más que nunca. No ha pasado la crisis del Pegasus, van a venir muchas otras, porque el tema de la ciberseguridad nos atañe a todos y cada vez más. Y veremos que, además, en prensa, prácticamente casi a diario, los medios abren con noticias sobre ciberataques de distinta escala, de distintas entidades, a personas particulares, a administraciones públicas. Por lo tanto, creo que es un tema que está y estará de plena actualidad en los próximos días. Entonces, quiero hacer primero una pequeña contextualización de dónde estamos, el mundo en el que vivimos a día de hoy. Y a mí hay una frase que me gusta mucho, y es que no estamos en una época de cambios, sino un cambio de época. Estamos en un cambio de época movido por la penetración de la tecnología a todos los niveles, a todos los estratos sociales, a todas las edades, y esto se ha acelerado además en los últimos 2 años con motivo de la pandemia, pero ya estamos en una verdadera transformación digital de toda la sociedad. Podemos ver en estas dos fotos que son un momento histórico similar o idéntico, podríamos decir, y misma ubicación geográfica, separadas únicamente por 8 años de diferencia. Son la proclamación de los 2 últimos papas. El Papa Ratzinger, la foto superior, vemos que la gente está pendiente de la fumata blanca y apenas distinguimos tecnologías. Si se fija en la parte inferior derecha hay un móvil, un teléfono, realmente todavía sigue siendo un teléfono eso que vemos ahí. Y 8 años después, la proclamación del actual Papa, el Papa Francisco, vemos que todo el mundo está utilizando ya su dispositivo móvil para recrear ese instante, ¿no? 8 años solamente, y cómo ha cambiado el mundo. Desde esta última fotografía han pasado casi 10. Podemos imaginar que todavía ha cambiado mucho más, porque además la velocidad a la que se producen estos cambios cada vez es mayor. Otra imagen es esta, la en su momento candidata a la presidencia de Estados Unidos, Hillary Clinton, saluda a un público que le da la espalda. Pero no es que le dé la espalda porque no le interesa lo que esté diciendo, lo que va a comentar, o que no le interese el personaje, sino lo que están haciendo es retratarse con ella, haciéndose un selfie, ¿no? Creo que estas 2 imágenes muestran claramente cómo ha cambiado la sociedad de la mano de la tecnología y cómo estamos cambiando también nuestros hábitos, ¿no? Decía que en la pandemia estos hábitos se han acelerado: el teletrabajo, la educación a distancia, las relaciones personales, el consumo de ocio, ha cambiado totalmente, ¿no? Para una penetración mayor, si cabe, de la tecnología y de la informática. Bueno, por dar unas pinceladas, vale, tengo unas cuantas transparencias, pero por dar unas pinceladas de un estudio que se publica todos los años, que es muy interesante, que nos permite ver cómo esta evolución se transforma en cifras concretas, ¿no? Somos casi 8.000 millones de habitantes en la Tierra,
más de 5.000 millones, bueno, esto está en cifras americanas, saben que los billones americanos son miles de millones, más de 5.000 millones de usuarios únicos de teléfonos móviles, casi 5.000 millones de usuarios de Internet, más del 60% de la población mundial tiene acceso a Internet y más de 4.500 millones de usuarios activos de redes sociales. Casi el 60% de la población mundial es usuaria activa de redes sociales. Bueno, vemos que el crecimiento, además, la población va a una velocidad relativamente importante, un 1% al año, pero que, por ejemplo, la penetración de teléfonos móviles o de usuarios de Internet o de usuarios activos en redes sociales va a una velocidad mayor. Por lo tanto, estos porcentajes se irán incrementando en los próximos años. De hecho, destaca el de redes sociales con un incremento superior al 10% de usuarios anuales. En cuanto a posesión de dispositivos, pues aquí lo que destaca es que prácticamente lo que más se utiliza para navegar por Internet son los dispositivos móviles. Hay un retroceso de dispositivos como ordenadores personales, ordenadores portátiles, y prácticamente lo que todos utilizamos para acceder, para consumir información, es el teléfono móvil. Por lo tanto, primera cosa que creo que es importante, lo que tenemos en el bolsillo no es un teléfono móvil. Lo que tenemos en el bolsillo es un verdadero ordenador. Un ordenador que tiene una capacidad de procesamiento elevadísima y en la que, si lo trasladamos también a conceptos de ciberseguridad, debemos de pensar que tenemos muchísima información y muy valiosa, incluso más que en los ordenadores. ¿Por qué? Porque tenemos todos nuestros contactos, tenemos el acceso a nuestras redes sociales, tenemos fotografías, tenemos conversaciones en redes sociales, WhatsApp, etcétera, y por lo tanto este incremento también supone una posibilidad para los ciberdelincuentes. ¿Vale? Primer punto, el teléfono móvil es uno de los dispositivos más vulnerables de los que manejamos en nuestro día a día. Decía que esta tecnología también está trayendo muchos cambios de comportamiento. Por ejemplo, la media, bueno, esto sí que está contextualizado entre edades de 16 a 64 años, ¿vale? Pero la media en estas edades de consumo de Internet diario es de casi 7 horas. 7 horas al día pasamos en Internet las personas que tenemos entre 16 y 64 años. Muchas de ellas son trabajando, pero muchas de ellas son consumiendo otro tipo de recursos, como por ejemplo televisión o por ejemplo redes sociales. Vale. Esto también es importante. La televisión es un medio que para las nuevas generaciones está prácticamente desapareciendo. Los niños de hoy no conciben sentarse delante de un medio a esperar a un día a la semana y a una hora concreta para ver una serie, para ver un contenido, etc. Ellos lo quieren ya. Estamos cambiando una sociedad de la inmediatez. Hasta el punto de que a mí una de las cosas que más me sorprendió en los últimos meses es descubrir que los jóvenes, cuando ven una película en estas plataformas, Netflix, etcétera, no la ven a la velocidad normal, la ven al doble velocidad. ¿Por qué? Porque quieren aprovechar el tiempo al máximo, porque esa cultura de la inmediatez afecta también a cómo consumen estos recursos. Si es cierto que si hay un momento trascendental en esta serie, en esta película, a lo mejor lo ponen a velocidad normal. Pero al doble de velocidad son capaces de distinguir lo que se habla en los diálogos y aprovechan más el tiempo. Y creo que esto es importante también para que entendamos cómo está cambiando esta sociedad. Bueno, esta adopción de Internet, que también podíamos anticipar que los países más desarrollados tienen una penetración mayor, por ejemplo, Norteamérica, Norte de Europa, donde está la tasa mundial de mayor penetración de uso de Internet, pero Europa, Asia, etcétera. Vemos aquí un poco la distribución y cómo pues zonas geográficamente menos avanzadas, como puede ser ciertas partes del centro de África o del oeste africano, pues la penetración de Internet es menor. Vale, decíamos que casi 5.000 millones de usuarios en Internet. Veíamos las fotografías del principio, la segunda de ellas, ¿vale? la del Papa Francisco, el año 2013. Desde aquella se ha duplicado el número de usuarios de Internet. ¿Vale? Por eso decía que la velocidad a la que se producen estos cambios cada vez es más rápida. Y aunque es cierto que una de las demandas que tenemos desde el sector profesional, en las profesiones STEM, por ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, es que hay pocas chicas, hay poca vocación femenina
en estas profesiones, esto no se traduce en el consumo de recursos a través de Internet. De hecho, prácticamente en todas las franjas de edad, salvo en los 35, 44 años, son las chicas las que pasan más tiempo conectadas a Internet que los chicos. Bueno, eso es un poco lo que estamos viendo. También otro de los conceptos que más ha crecido en los últimos años es el comercio electrónico, ¿vale? Que es otra fuente también de posibles ataques. Vemos que está creciendo en tasas de doble cifra para todo tipo de servicios, no solo bienes de consumo, que era lo más habitual, sino que, por ejemplo, para la compra diaria, ¿vale? Está creciendo en tasas de cerca del 30%, ¿vale? Con también incrementos importantísimos en cuanto al dinero que las transacciones bancarias que se hacen a través de este comercio electrónico. También otro de los elementos que está cambiando muchísimo es cómo hacemos uso de servicios bancarios a través de Internet, ¿vale? Vemos que además España está por encima de la media mundial y por delante de países como Francia, como Italia o como Alemania, que podríamos pensar que son países cercanos y que a lo mejor tienen una adopción tecnológica mayor que nosotros. En el uso, por ejemplo, de servicios financieros, España está por delante de estos. Y donde también está por delante y destaca bastante España es en la preocupación sobre el uso de datos personales. De hecho, España es el segundo país en esta preocupación, solamente superado por Grecia, ¿vale? Creo que esto es uno de los elementos que vamos a ver también en la presentación que son importantes. Bueno, esto es una pequeña contextualización, ¿no?, de dónde estamos en estos momentos. Y con esto podemos pensar, pues como decíamos también, que nos enfrentamos a una serie de riesgos digitales que es importante que conozcamos, porque lo que no conocemos, pues difícilmente vamos a poder prevenir, ¿vale? Por lo tanto, aquí, bueno, hay dos nubes de conceptos, de palabras, en las que destacan, pues, virus, infección o ciberataque. ¿Vale? Creo que es algo que hace algunos años mucha gente desconocía por completo. Las últimas noticias, y no solo relacionadas con el Pegasus, están generando también una conciencia social sobre la importancia de formación, de prevención, de defensa ante estos posibles ciberataques. Pero es tan importante o tan serio realmente. Bueno, pues vemos aquí una gráfica del Foro Económico Mundial en el que, bueno, pues en el eje de las X, ¿vale?, está la posibilidad de ocurrencia de alguna de estas amenazas a la humanidad, a la sociedad, y en el eje de las Y, ¿vale?, en la parte vertical, está el impacto de cada una de estas, ¿vale? Si seguramente no lo pueden leer, pero la mayor amenaza para la humanidad son los cambios climáticos masivos, ¿vale?, en cuanto a tanto posibilidad de ocurrencia como el posible impacto. Pero los ciberataques, creo que se ve razón, están aquí. Estas son las posibilidades de ciberataque, están en el cuadrante superior derecho, es decir, entre los impactos hacia la humanidad con más probabilidad de ocurrir y con mayor impacto, ¿vale? Lo hemos visto en la crisis entre Rusia y Ucrania, como ya no solo este año, sino durante años realmente se estaba preparando una ciberguerra y hubo incluso ensayos directos de ataques criminales a través de medios tecnológicos de Rusia hacia Ucrania. Seguramente recuerdan todos, hace 4 o 5 años, ataques de ransomware de un virus que se llamaba WannaCry. No sé si lo conocen, hubo empresas grandísimas afectadas, incluso en nuestro país, Telefónica, Indra, Everis, grandes empresas, incluso con divisiones tecnológicas, se vieron afectadas por este ataque. Ese mismo año se produjo otro que a lo mejor no tuvo la misma trascendencia en nuestro país, pero que causó muchísimos más daños a nivel mundial, que era el NotPetya. NotPetya era un ataque de ransomware, de secuestro digital, que tenía su origen en Rusia y que el destino eran entidades públicas ucranianas. Es decir, que todo lo que desencadenó después en esta guerra en el mundo físico se venía ya perpetrando y se venía ya anticipando en el mundo virtual desde hace ya bastantes años. De ahí que el Foro Económico Mundial así lo reconozca. ¿Cuál es la diferencia entre una guerra en el mundo físico y una guerra en el mundo virtual? Pues que estos ataques virtuales no tienen fronteras y por lo tanto este NotPetya tuvo prácticamente impacto en todos los países del mundo, ¿vale? No solo
en su destino inicial, que era Ucrania, sino en muchísimos otros países, creando también una crisis económica bastante importante. Bueno, entonces hemos visto ya situación en la que estamos, posibilidades de estos ataques, pero ¿quién perpetra estos ataques? ¿Quién está detrás de los ataques tecnológicos o de los ataques cibernéticos? Bueno, pues hay distintas tipologías de ciberatacantes, ¿vale? Si lo vemos de izquierda a derecha, ¿vale? En la parte izquierda están aquellos ciberdelincuentes, porque realmente son ciberdelincuentes, que lo que buscan es un impacto lo más masivo posible, y en la parte derecha estarían los que buscan unos objetivos más individualizados, más concretos. Vale, si empezamos de izquierda a derecha, primero están los criminales, que los criminales lo que buscan generalmente es un beneficio económico con estos ciberataques. Vale. Están los activistas, que lo que buscan es una recompensa en cuanto a imagen pública, a reconocimiento de cuáles son sus reivindicaciones, etc. Hackers criminales, competidores. Se perpetran muchísimos ciberataques entre empresas competidoras, ¿vale? Para intentar posicionarse mejor, robo de propiedad intelectual, destrucción de distintos servicios que tienen otras competidoras, etc. Están las naciones enemigas, ¿vale? Y no es un caso particular el de Rusia y Ucrania, ¿vale? Hubo un ataque también en el año 2008, el de Stuxnet, ¿vale? Que lo que se hizo fue que un virus penetrara en una central de enriquecimiento de uranio en Irán, y detrás de este ataque estaban los Estados Unidos. Es decir, que aquí todos los países y todas las inteligencias de los distintos países están también detrás de avances en materia de ciberseguridad, pero también de ciberataque. ¿Vale? Y por último también hay otro elemento que tiene un objetivo muy concreto, que son los empleados descontentos o empleados despedidos, que muchas veces lo que dejan son bombas lógicas para que cuando se van y pasado un tiempo cause un efecto de pérdida de información en la empresa en la que estaban, o se dieron información sin consentimiento de los directivos de esta empresa, etc. Por lo tanto, vemos que hay una tipología de posibles ciberdelincuentes muy variopinta, con objetivos totalmente distintos. ¿Cómo funciona Internet? ¿No? También un poco, sin entrar en detalles técnicos, porque creo que no es el objetivo de esta charla, pero para que también lo veamos. Internet muchas veces se compara con un iceberg, ¿vale? Tenemos una parte visible, ¿vale? Que es la web que está accesible a través de buscadores, como son Google, como es Bing, como es herramientas tipo Wikipedia, etc. Es una parte mínima, podría ser un 20% de la cantidad de información que hay en toda la Internet, ¿vale? Esta parte visible es una parte mínima, ¿vale? Es como el iceberg, que tan famoso fue con el hundimiento del Titanic, porque lo que se veía no trascendía de lo que realmente era este bloque de hielo. Hay una parte que es la Deep Web, ¿vale? Una web profunda, en la que hay muchísima información que no es indexable, que no es accesible para cualquiera. Información muchas veces temporales, cuando hacemos búsquedas en Internet, cuando queremos contratar un servicio, un viaje, una compra en Amazon, por ejemplo, se generan muchas páginas web que no son accesibles, que simplemente son para ese momento, y que luego a veces desaparecen o a veces quedan ahí sin que nadie pueda acceder a ellas y tampoco suponen un peligro. ¿Vale? Las intranets de distintas entidades, etcétera, forman parte de esta Deep Web. Pero luego hay una parte que es la Dark Web. Una Dark Web, una web oscura, que solo es navegable mediante navegadores específicos y que usa buscadores específicos, ¿vale?, para poder obtener información. No tiene necesariamente por qué ser mala, pero sí que es la parte de Internet que usan los ciberdelincuentes, ¿vale?, para comunicarse, para obtener información, para hacer venta de productos ilegales, etc. Y esta es la parte más peligrosa y más complicada. Vale, entonces, ¿a qué nos enfrentamos? Pues a muchas ciberamenazas. Vamos a ver algunas, pero según Interpol, ¿vale?, las más preocupantes son el ransomware, ya lo hemos visto, el WannaCry, el NotPetya. Ransomware viene de ransom, que es secuestro, ¿vale?, la parte de software, ¿vale? Lo que pretenden es encriptar contenidos de los distintos ordenadores de un particular, de una empresa, de una administración, y pedir un rescate para que se pueda volver a obtener esa información, ¿vale? Eso es lo que está pasando ahora prácticamente a diario. Y cuando digo prácticamente a diario, hoy mismo, por ejemplo,
hablaba con un profesor de la Autónoma de Barcelona y están sufriendo un ciberataque de esta tipología, de ransomware, y, por ejemplo, no tenían accesible el correo electrónico. Esto es algo que está pasando, insisto, a diario. Malware es cualquier software con un fin malicioso, como puede ser cualquier tipo de virus. Vale. Las criptomonedas. Las criptomonedas no son necesariamente malas, todo lo contrario, pero sí que detrás de las criptomonedas, por desconocimiento, por oportunidad, pues hay también muchísimos ciberdelincuentes. La pornografía infantil, porque también tiene un trasfondo social muy importante, muy impactante, y que también es una de las grandes preocupaciones a nivel social y a nivel de autoridades públicas, ¿vale? Y también los fraudes bancarios, ¿vale? Que también se producen masivamente, ¿no? Estafas en el ámbito de servicios de la sociedad de información mediante pues todo tipo de software bancario, de transacciones económicas, etc. Bueno, hay un estudio de una consultora que se llama RiskIQ, ¿vale? Que lo que viene a decir es que prácticamente en cada minuto los ciberdelincuentes son capaces de afectar a casi 2.000 víctimas en todo el mundo, cada minuto, ¿vale? Y en ese minuto, ¿vale?, el retorno económico de esos ciberataques es de más de $1 millón por minuto. Las empresas están invirtiendo una media a nivel mundial, ¿vale?, por minuto de $170.000 en protección. Por lo tanto, aquí ya vemos también una discrepancia entre lo que se está invirtiendo en protección y el beneficio que se puede obtener a través de estos ciberataques. Hasta el punto, ¿vale?, de que a día de hoy los ciberdelitos mueven a nivel mundial más dinero que las drogas. Yo creo que esto es un titular también que impacta muchísimo, porque todos sabemos, y en Galicia particularmente, todo lo que ha ocurrido con el tráfico de drogas. Todos podemos anticipar más o menos la cantidad de dinero que mueve, pues el cibercrimen mueve más dinero a día de hoy que el tráfico de drogas, ¿vale? Con, bueno, ciberdelincuentes que realmente tienen unos beneficios económicos muy importantes. No todo es ciberdelincuencia. De hecho, también, por ejemplo, hay oportunidad de dedicarse a la ciberprotección, a la ciberseguridad, con unos sueldos que podrían ser ilegalísimos. Hay una empresa norteamericana que se llama Cedodium, ¿vale?, que publica, ¿vale?, también en su página web, los importes que pagan por vulnerabilidades CODI. ¿Qué es una vulnerabilidad CODI? Son las vulnerabilidades que todas las aplicaciones tienen, porque todas las aplicaciones software tienen fallos, porque realmente construir software es algo muy, muy, muy complejo. Por eso estamos continuamente haciendo actualizaciones del sistema operativo del móvil, de las aplicaciones, de la ofimática, etcétera, que es algo que es muy, muy recomendable siempre tener actualizados todos los sistemas, porque con eso vamos a cerrar la puerta a posibles ataques. Bueno, hay muchas, cuando se desarrolla un parche, ¿vale?, una actualización de estas aplicaciones, corrige un error que ha sido detectado. Pero estos errores de Zero Day, ¿vale?, estas vulnerabilidades de Zero Day, el propio fabricante todavía no las ha detectado, ¿vale? Entonces, ¿quién las puede detectar? Pues gente muy especializada, con muchísimos conocimientos y que también se puede dedicar a esto. Esto es lo que pasó con Pegasus, ¿vale? No voy a hablar mucho de Pegasus, pero creo que esto es interesante. Pegasus se basa en vulnerabilidades Zero Day. ¿Qué quiere decir esto? Que los fabricantes de dispositivos, por ejemplo, los que tenemos teléfono Android o los que tienen teléfono Apple, ¿vale?, usamos todos un sistema operativo que tiene vulnerabilidades, que tiene errores. Pues antes de que Apple o que Samsung las corrija, o que Google en el caso de Android, que es realmente quien hace el sistema operativo, antes de que las corrija, esa vulnerabilidad está expuesta y expone también nuestra seguridad y nuestra privacidad. Cedodium paga hasta $2,5 millones por la detección de vulnerabilidades en Android, vulnerabilidades Zero Day. ¿Qué pasaba con el Pegasus? Y vuelvo al caso. Pues que esta empresa israelí lo que hacía era detectar estas vulnerabilidades y explotarlas y vender ese software a los distintos gobiernos, de forma que se pudiera entrar en dispositivos pues de presuntamente ciberdelincuentes, ¿no?, y sobre todo terroristas y yihadistas, pero sin saber quién podía acceder a esto. Por lo tanto, ¿cómo funcionaba Pegasus? Pegasus funcionaba entrando, lo que pasó en el gobierno español, a través de una videollamada de WhatsApp,
que no dejaba registro, que no hacía falta ni siquiera contestarla, es decir, el usuario no tenía que hacer absolutamente nada, y a raíz de esa llamada, mediante una vulnerabilidad del software de Android, de iOS en este caso, perdón, se instalaba el software en el dispositivo. Aprovechaba estas vulnerabilidades TODay. Estas vulnerabilidades TODay, que una persona que se dedica a la ciberseguridad podía haber ganado 2,5 millones de euros reportándola, pero que pues probablemente esta empresa estuviera pagando más a quien la detectara. Es un tema de oferta y demanda. Esto pasa también con sistemas operativos. Vemos que aquí el importe es menor, ¿vale? Estamos hablando de en torno a $1 millón por vulnerabilidades TODay de Windows, que es el sistema operativo más extendido, pero si volvemos un poco a la contextualización que hacía al principio, el dispositivo más utilizado para acceder a Internet son los móviles. Por eso esas vulnerabilidades tienen mucho más impacto. Vale, aquí también me gustaría hacer una pequeña aclaración, una pequeña reivindicación profesional del término hacker. Creo que muchas veces se está utilizando mal. Un hacker no es un delincuente. Un hacker, de hecho, y así lo recoge la Wikipedia, es un individuo que se dedica a programar de forma entusiasta o sea, un experto entusiasta de cualquier tipo. De hecho, la propia RAE, ¿vale?, la recoge como persona experta en el manejo de computadoras que se ocupa de la seguridad de los sistemas y de desarrollar técnicas de mejora. Es decir, un hacker es una persona que se dedica a mejorar los sistemas, no es un delincuente. Una persona que hace robos, que utiliza la tecnología para robar, es un delincuente. Podemos llamarle ciberdelincuente, pero no es un hacker. Muchas veces se asocia con una persona con capucha, con personas asociales, etc. Yo creo que no doy la imagen de ciberdelincuente, pero bueno, tenemos muchos ejemplos, y de hecho en nuestro país tenemos muchos ejemplos de hackers. Chema Alonso, no sé si lo conocen, han salido muchísimos programas de televisión, es tal vez el hacker más famoso en España, tiene un blog que se llama Un hacker en el lado del bien, ¿vale? Y es una persona que ahora mismo está en la cúpula directiva de Telefónica, ¿vale?, de una de las mayores compañías, podríamos decir, tecnológicas de nuestro país. Por ejemplo, en nuestra comunidad, aquí en Galicia, Antonio Fernández es el responsable de ciberseguridad de aquí de Finsa, ¿vale? Él se define como hacker y es una persona que también da muchísimas conferencias, muchísimas charlas para concienciar a la sociedad sobre la necesaria inversión, concienciación, formación en ciberseguridad. Además, Antonio, pues, tengo la fortuna de tenerlo como amigo. Vale. Volvemos un poco también a términos de ciberseguridad. El 65% de los adultos de todo el mundo han sido víctimas de un ciberdelito. ¿Cuál es el problema? Que probablemente muchos no lo sepan, muchos no son conscientes, ¿vale? Pero podríamos decir que si el 65% de los adultos de todo el mundo han sido víctimas, aquí más de la mitad de nosotros podemos haber sido víctimas de un ciberdelito. ¿Cuáles son los principales ciberdelitos? Bueno, los virus informáticos, códigos maliciosos, estafas online, phishing, lo vamos a ver después, fraudes con tarjetas de crédito, acoso sexual, etc. Vale. Cifras también y noticias de prensa. Cada día se mandan más de 6.400 millones de correos electrónicos fraudulentos. La mayoría son phishing. ¿Qué es el phishing? Phishing viene de la palabra fish, de fishing, de pescar, ¿vale? Lo que intentan es engañar a la gente para que haga alguna acción, ¿vale? No es el ataque del Pegasus, aquí que hace alguna acción, como abrir una imagen, como hacer clic en un link, como instalar algún tipo de aplicación, ¿vale?, para lograr el control de un equipo de la persona atacada. Mandar 6.400 millones de correos electrónicos tiene exactamente el mismo coste que mandar un correo electrónico. De ahí la facilidad de atacar, ¿vale? Muchas veces, con que un porcentaje mínimo, si decimos un 1% de esos 6.400 millones, ¿vale?, estamos hablando de 64 millones de personas afectadas. Con el 1% solo de que entren en ese enlace, abran esa fotografía, etc. Además, se basa en una técnica que es la de ingeniería social, que muchas veces lo que te hace es tener dudas si ese contenido es hacia ti o que pueda ser atractivo. Te envío la foto que me pediste. Difícil no abrir esa foto, ¿no? Y sobre todo si viene de una persona que supuestamente es una persona de confianza. O si nuestro banco nos manda un enlace, oye, entra aquí que tienes que actualizar tus datos de tu cuenta.
O como pasa muchas veces, que te toca un premio sin participar, pero te toca un premio. Pues decimos, uy, no vaya a ser que me haya tocado por algo. Pero si no has participado, ya, pero es que a lo mejor me ha tocado. ¿Vale? Juegan con esa curiosidad humana. Pero insisto, mandar 6.400 millones es realmente fácil. Otro de los problemas que tenemos en ciberseguridad, las contraseñas. Las contraseñas son un invento maléfico. Manejamos en torno, la media, ¿vale?, más de 60 servicios en Internet que requieren usuario y contraseña. Es imposible recordar 60 combinaciones de usuario y contraseña. ¿Qué hacemos? Poner la misma. ¿O qué hacemos? Poner una sencillísima. La contraseña más utilizada en el mundo es 1, 2, 3, 4, 5. La segunda es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entre las 10 primeras, otra es password. Otra es los números del 0 al 10, que además las repetimos. O el nombre de nuestra pareja, de nuestro hijo, una fecha de nacimiento, datos fácilmente obtenibles a través de Internet. Seguramente nos hayan robado la contraseña. ¿Por qué? Porque no es que no se la hayan robado a nosotros, sino que la pueden haber robado a cualquiera de los servicios que utilicemos en Internet. Vemos aquí robos de contraseña. A Facebook le robaron 420.000 millones, ¿vale?, de datos. Hoteles Marriott, 383.000. Vale, un montón de ellos. ¿Cuál es el problema de la contraseña? Que cambiar la contraseña, bueno, pues si la han robado, la cambiamos. Si sabemos que nuestra contraseña ha sido robada, la cambiamos. Pero no podemos cambiar muchos otros datos, como el número de teléfono. Muchísimo más complicado cambiar el número de teléfono, la dirección, nuestro nombre, ya por otros que ya son absolutamente incambiables, ¿no? Podemos comprobar, ¿vale?, y esto es muy curioso, si nuestra contraseña ha sido robada. Hay un servicio de Internet, se llama Have I Been Pwned, ¿vale? Esta página todo junto, Have I Been Pwned, lo ponemos y ponemos nuestro correo electrónico. Vale, yo he puesto uno, que no creo que sea de ninguno de los que están en esta sala, y efectivamente, esta había sido robado el par de correo contraseña en 52 brechas de seguridad. Es decir, este correo tiene 52 pares de usuario y contraseña, que probablemente fueran la misma en esos 52 casos, pero robados, con lo cual se puede acceder a sus datos en Facebook, en WhatsApp, en muchos otros servicios de Internet. Vale. Como las contraseñas son tan vulnerables, es tan complicado recordarlas, aunque hay herramientas como los gestores de contraseñas que no solo las recuerdan, sino que las generan aleatoriamente, una para cada servicio, pues hay una fundación en la que forman parte también la mayor parte de las grandes compañías tecnológicas que están intentando evitar el uso de contraseñas mediante criptografía y mediante biometría, de forma que para acceder a los sitios solamente tengamos que acceder a nuestro móvil, identificarnos, por ejemplo, mediante huella o mediante lector de iris, algo que sea biométrico, y no tengamos que utilizar la contraseña. Está almacenada la clave privada en nuestro móvil, se comunica con este servicio y a partir de ahí podemos acceder. Vale, aunque nos roben el móvil, como eso está protegido con esos datos biométricos, la protección es mayor. Pero sobre todo, evitamos la falsa sensación de seguridad de tener usuario y contraseña que vemos que es tan fácilmente vulnerable. Bueno, decíamos que España está bastante preocupada con la protección de datos, era el segundo país después de Grecia, el tercero a nivel mundial preocupado en cuanto a ciberdelincuencia, pero aún así los datos son bastante preocupantes. Vale, este es el último estudio de cibercriminalidad que se ha, bueno, o al menos a que yo he tenido acceso, que se publicó en el año 21, con los datos del año 20, y vemos la evolución, que yo creo que es lo importante, no la cifra, sino la evolución histórica, ¿vale? Hechos conocidos en el año 16, 92.000, hechos conocidos en el año 20, 287.000. ¿Vale? Y estos son hechos conocidos. Es decir, que hay muchos que no se denuncian por desconocimiento, por vergüenza, porque no somos conscientes hasta que ha pasado un tiempo, etc. ¿Vale? Hechos conocidos, 287.000 en el año 20, hechos esclarecidos, 38.000. ¿Vale? Y también es un problema. ¿Por qué? Porque perseguir la ciberdelincuencia en Internet es complicadísimo. ¿Por qué? Porque desde cualquier país del mundo se puede atacar a un usuario en cualquier otro país del mundo, y ahí tenemos un problema también de legislación, tenemos un problema de regulación, de
problema jurídico importante, y sobre todo porque ya no es que nos puedan atacar a España desde Nueva Zelanda, sino que la persona que está en Nueva Zelanda y nos quiere atacar puede pasar antes por Pakistán, por Bielorrusia, por Colombia y luego atacar a España. Y seguir esa trazabilidad es prácticamente imposible. Otro problema que tenemos, los menores, ¿vale? Los niños y niñas. Más de 2.000 niños víctimas de ciberdelitos en España al año, ¿vale? Nosotros hemos desarrollado también un estudio junto con UNICEF y la Universidad de Santiago, con Antonio Rial, un profesor de psicología, sobre el impacto de la tecnología en los adolescentes. Y hemos visto pues cosas muy positivas, ¿vale? Que les aporta pues mucha seguridad, mucha forma de estar en contacto con su realidad, con sus iguales, etcétera, pero también riesgos a los que se enfrentan, como el ciberacoso, como el sexting, como el grooming. El grooming es adultos que se hacen pasar por niños para ganar su confianza y después quedan en el mundo físico, ¿vale? Generalmente con una intención sexual. Apuestas online, que también vemos que es un problema creciente entre los menores de edad, ¿vale? Por lo tanto, también creo que tenemos que estar vigilantes de nuestros menores. Vale. ¿Qué pasa a nivel particular? Es un poco genérico. ¿Qué nos pasa a nivel particular? Bueno, pues que vemos que estas vulnerabilidades afectan de forma masiva. Por ejemplo, una vulnerabilidad del protocolo Bluetooth, el protocolo que tienen prácticamente todos los dispositivos para conectarse a unos cascos, a un teléfono inteligente, etcétera, amenaza, por ejemplo, a más de 8.200 millones de dispositivos que, si no se actualizan, ¿vale?, estarán en riesgo de que alguien pueda acceder a ellos, ¿vale? Estamos en el cambio también de los coches. Vamos a pasar, y esto es también imparable, a un modelo. Yo estoy convencido de que las personas humanas vamos a tener prohibido conducir en breve, porque somos un peligro, porque nos distraemos, nos picamos con el de al lado, no respetamos las señales. Bueno, pues hay muchos peligros. Vamos a pasar a un modelo que es muchísimo más seguro, que es el del coche autónomo, pero que también supone un riesgo porque pueden ser hackeados, ¿vale? Porque alguien puede acceder a ellos. Las televisiones, estamos con televisiones inteligentes prácticamente en todas las casas, o estos dispositivos, no, los altavoces inteligentes, que también tienen muchísimas brechas de seguridad. Por lo tanto, creo que tenemos que también estar vigilantes. Otro problema que también es una lacra social, que es el de las fake news, ¿vale? El de las falsas noticias, ¿vale? Que han conseguido pues cosas como que en Estados Unidos, gracias a este manejo de la sensación de la población, en su momento gana las elecciones Donald Trump, o que se influya también la votación para el Brexit, o que se han influido muchísimas cosas, por ejemplo, con bulos también, que a la gente más joven pues muchas veces entra en esto, o a la gente también mayor, ¿vale? Por lo tanto, creo que también es algo en lo que tenemos que vigilar, ¿vale? Y también, como anécdota, porque muchas veces podemos pensar que esto nos va a pasar a nosotros, hace unos años nos llamaron al colegio la Guardia Civil, pues porque venía a Santiago y querían tomar un café. Yo fui a tomar un café con un comandante de la Guardia Civil. Bueno, lo que quería es que analizamos unos discos duros, ¿vale?, de una persona que habían detenido esa mañana aquí en Santiago, en Rosalía de Castro, ¿vale?, aquí, Rosalía de Castro, que manejaba desde aquí, Santiago, Rosalía de Castro, 13 millones de ordenadores en todo el mundo. No, por lo tanto, eso es algo que está a la orden del día, ¿vale? Y perdona la corrección, pero es algo que veremos cada vez con más frecuencia en nuestro país, ¿vale? Por lo tanto, la responsabilidad es cosa de todos. ¿Por qué? Porque además aquí el problema es que siempre se ataca el eslabón más débil. Porque una vez se entra en una administración, en una empresa, por ese eslabón más débil, pues a partir de ahí se compromete toda la seguridad. Por lo tanto, todos tenemos que saber cuáles son nuestros riesgos. El más común, el phishing, ¿vale? Que decía antes, ingeniería social, nos llega un correo electrónico, pues con un mensaje supuestamente de confianza para que hagamos una acción. Hagamos una fotografía, hagamos clic en un enlace, instalemos una aplicación. Desconfiemos siempre. Por ejemplo, nuestro banco nunca nos va a pedir que le mandemos la clave. Nunca. ¿Vale? Si alguien nos manda una fotografía y no la hemos pedido, desconfiemos. Y en todo caso le preguntemos a esa persona si nos ha enviado una fotografía. El phishing ha evolucionado con otras variedades, como puede ser el vishing, que viene la V de voice, de voz, ¿vale? Y que, por ejemplo, no sé si han oído hablar del fraude del CEO. Se gana la confianza por teléfono, una voz conocida, una voz amable, o supuestamente haciéndose pasar pues, por una entidad bancaria, etcétera, y dice, oye, necesito que hagas esta transferencia, es urgente, el director general no está, pero vamos a perder una oportunidad de negocio. Eso ha pasado. Una empresa en Pontevedra ha perdido más de 9 millones de euros
a través de un fraude de este estilo. El smishing, ¿de dónde viene? De SMS, de los mensajes de texto, que parecía que habían desaparecido y vuelven una vez más. ¿Por qué? Vuelvo al principio también, una vez más. Vimos el incremento del comercio electrónico. El comercio electrónico consiste en que yo compro algo y me lo suelen traer a casa. Pues es muy fácil hacerse pasar por una empresa de paquetería, porque cuando compramos algo en Amazon, cualquier proveedor, no sabemos quién nos lo trae. Si nos lo trae UPS, si nos lo trae FedEx, si nos lo trae Correos, etc. Nos puede llegar un mensaje con un enlace, hacemos clic en él, porque, pues oye, gente de ciertos perfiles o distintas épocas del año, como puede ser Navidad, como puede ser Black Friday, etcétera, mucha gente compramos muchas cosas. O a lo mejor nuestra pareja, alguien compra algo y desconocemos eso. Hacemos clic aquí, pues a partir de ahí pues podemos perder también el acceso a ese dispositivo que queda detectado. Precaución también con los datos que compartimos de carácter personal de forma a veces sin control. Por ejemplo, con Google, ¿vale? Google es capaz de tener muchísima información sobre nosotros sin nuestro conocimiento. Ya no solo servicios como Google Maps, cuando hacemos una búsqueda, eso queda ahí, sino que Google cada X tiempo se conecta a nuestro ordenador para saber dónde estamos. Cuando hacemos una fotografía y la subimos a Google Fotos, la fotografía tiene un componente que se llaman los metadatos, que es información sobre esa fotografía, que permite decir dónde estamos. Es decir, se puede hacer una trazabilidad perfecta de cuál es nuestra vida, ¿vale? Y mucha otra información que compartimos a través de búsquedas en Internet, de las cookies cuando navegamos, de ciertos recursos como Google Drive o muchos otros. No quiere decir que esto sea malo, pero sí que seamos conscientes de que todo lo que hacemos en Internet va dejando esa huella, ¿vale? Y esa huella que luego es vendible. Y volvemos al iceberg, a la parte inferior, a esa dark web, ¿vale? ¿Qué se puede comprar en esa dark web? Se puede comprar todo. Desde armas de fuego, desde drogas, medicamentos ilegales, prácticamente todo. Pero incluso podemos comprar datos personales. Y datos personales realmente baratos. Si alguien quiere comprar datos de una tarjeta de crédito de un tercero, estos datos cuestan entre 6 y 10 dólares. O los datos de acceso a una red social cuestan menos de 20 dólares. Es decir, yo podría comprar los datos de Luis, acceder a su Facebook, hacerme pasar por él sin que él lo sepa, y eso me costaría menos de 20 dólares. Realmente es preocupante. Vale, por lo tanto, hay que ser muy, muy precavido con todo esto. ¿Precavido hasta qué punto? Bueno, tampoco lleguemos hasta esta locura, ¿no? Hasta esta paranoia. Pero sí que sepamos que tenemos que tener unas medidas de seguridad. Por ejemplo, la configuración de los dispositivos, como decía antes, siempre actualizados, instalar antivirus, ¿vale? Eliminar los datos de navegación cuando no los utilicemos, cuidado cuando instalamos una aplicación con los servicios que permitimos que tenga acceso a esta aplicación. Si yo instalo, por ejemplo, una aplicación en mi móvil que es una linterna, no tengo por qué permitir el acceso a la ubicación de esa aplicación, ¿vale? Y vuelvo a lo que comentaba también al principio de la inmediatez. Vivimos en una sociedad de inmediatez. Nadie tiene paciencia para leer esas condiciones que todos aceptamos cuando instalamos un programa. Y por lo tanto, ¿qué hacemos? Decirle que sí o siguiente, siguiente, siguiente sin leer. Vale, la gran mentira de Internet es he leído y acepto las condiciones. Nadie las lee. Porque además estas condiciones son larguísimas. Vale, las condiciones de acceso, las condiciones de aceptación del uso de Facebook son 10 veces más largas que la Carta Magna de Estados Unidos. 10 veces más largas. Nadie se lo lee. Vale. Vale. Por lo tanto, tenemos que tener una serie de precauciones, sobre todo sentidillo. ¿Vale? Hay muchos recursos también para formarnos, para capacitarnos. ¿Vale? La Oficina de Seguridad de Información, por ejemplo, publica con cierta frecuencia guías de compras de uso de Internet. Hay varias entidades, sobre todo la que más afecta como ciudadanía es el INCIBE, el Instituto Nacional de Ciberseguridad, que está en León, que hace campañas, hace guías, hace herramientas de sensibilización sobre distintas materias y que es muy recomendable también seguir. ¿Vale? Hay formación, ¿vale? Y agradezco también a Luis que haya contado conmigo, por ejemplo, para este máster de ciberseguridad y ciberdefensa. Hay campañas para niños. Nosotros en el colegio tenemos un programa específico para niños que se llama Navega con rumbo por el ciberespacio, ¿vale? Y hay una serie de reglas, sobre todo de sentido común, ¿vale? Por ejemplo, usar una cuenta de correo para las compras online o para suscribirnos a servicios. No usemos la nuestra personal, usemos una
tarjetas de crédito con limitación para las compras online. No usemos la misma, ¿vale? Usemos una para el mundo físico y otra para el mundo virtual. ¿Por qué? Porque si alguien es capaz de robar esas credenciales, va a tener el crédito limitado. No nos va a poder robar más que una cantidad, ¿vale? Copias de seguridad, que es la única forma de protegernos contra ese ransomware. Si alguien encripta nuestros contenidos y tenemos una copia de seguridad, vamos a tener todos los datos, no vamos a perder esa información. Cambiar las contraseñas, ¿vale? A veces se dice que las contraseñas son como la ropa interior. Nadie debe de enseñarlas y hay que cambiarlas con frecuencia. Vale, pues apliquémoslo también. Vale. Y tengamos mucho cuidado con todo lo que hacemos en Internet. ¿Qué pasa con las administraciones públicas? Pues también, 3/4 de lo mismo. Costa Rica, el país entero, está en emergencia, en estado de emergencia, por un ciberataque. Un ciberataque tipo ransomware. Han encriptado los datos de la administración central de Costa Rica. Piden un rescate y si no lo pagan, la administración está absolutamente parada. Esto pasó en su momento con Baltimore, una ciudad grande en Estados Unidos, pero está pasando también en nuestro país. Lugo ha sufrido un ciberataque de este estilo. Los ciberataques a hospitales se han incrementado muchísimo también a raíz de la pandemia, por lo tanto, las administraciones también están expuestas. Se está avanzando, por ejemplo, en Galicia se ha creado un nodo de ciberseguridad en el que participa la Xunta, las 4 diputaciones provinciales, la Federación Gallega de Municipios y Provincias. También participan los 2 organismos de la Administración Central que tienen competencias en ciberseguridad, el INCIBE, como decía antes, que tiene competencias en ciberseguridad para empresas y ciudadanía, y el CCN, seguramente les suene también de todo lo que ha pasado con Pegasus, que tiene competencias en administración pública. Vale. Este nodo no solo está proporcionando servicios a las administraciones, sobre todo a las locales, que son las que más dificultad tienen de medios económicos y personales, pero también a la administración autonómica. Se ha celebrado un primer congreso de ciberseguridad el año pasado, se va a celebrar un segundo congreso en noviembre de este año, con 3 públicos diferenciados, cada día para uno de ellos, ciudadanía, administraciones públicas y empresas privadas, y se está avanzando en materia de concienciación. Bueno, el Pegasus, que creo que ya todos lo conocen. Lo bueno del Pegasus es que estoy convencido de que a ninguno de los que estamos en esta sala nos va a afectar, porque es tal el coste de la licencia de uso que no creo que nadie le pueda afectar. Pero hay un Pegasus para los pobres. Es el Facebook. En el Facebook publicamos toda nuestra información y lo hacemos de forma voluntaria. Por lo tanto, tengamos cuidado, ¿no? Esta es la fotografía del libro de Orwell, de 1984, ¿no? Donde está el gran hermano que nos vigila. El Facebook y muchos otros servicios, no solo Facebook, nos están vigilando, ¿vale? Por lo tanto, seamos conscientes de lo que hacemos cuando publicamos en Internet. Yo uso Facebook y yo creo que es una herramienta fantástica, pero hay que usarla, como decía antes, con sentidinho, sabiendo que lo que publicamos, pues hacemos el control sobre eso. Y acabo ya, también en un guiño a la parte jurídica. En Europa se ha llegado a un acuerdo para aprobar la Ley de Servicios Digitales, ¿vale? La Ley de Servicios Digitales viene a decir algo que es muy básico y muy lógico, que todo lo que es delito en el mundo físico es delito también en el mundo virtual. Por ejemplo, si yo insulto a alguien en el mundo físico, lo hago, pues me puede denunciar por injurias y calumnias. Me estoy metiendo un barrizal con luz al lado. Pero esto mismo va a pasar también gracias a esta nueva ley, que viene a sustituir una del año 2000, ¿vale? Una ley del año 2000, que en tecnología 22 años es un mundo, ¿vale? Porque en el año 2000 no existía Facebook, no existía WhatsApp, no existía YouTube, no existían los teléfonos móviles. Los teléfonos móviles sí, los teléfonos inteligentes no. El primer teléfono inteligente que tuvo un éxito comercial arrollador, que fue el iPhone 3, es del año 2007, es decir, lleva 15 años entre nosotros. También como sociedad tenemos que adaptarnos, 15 años es poco tiempo, ¿vale? Pues esta ley de servicios digitales viene a protegernos. Pero también puede ser un arma de doble filo. ¿Por qué? Porque da también la oportunidad a que los gobiernos, ¿vale?, censuren contenidos sin autorización judicial, ¿vale? Y acabo, y aquí hago un guiño también al profesor Casares, con una frase de Benjamin Franklin que dijo que aquellos que cederían la libertad esencial para adquirir una pequeña seguridad temporal no merecen ni libertad ni seguridad.
Equilibrar la balanza es muy complicado, es muy complicado. Creo que las libertades tienen que estar por encima de las restricciones, pero la libertad también empieza o acaba donde empieza la de los demás, ¿no? Por lo tanto, tengamos mucho cuidado y sobre todo seamos conscientes de que somos dueños de nuestros datos, que somos dueños de nuestros dispositivos y que tenemos responsabilidad también con todo el uso de la tecnología que está a nuestra disposición, que nos permite comunicarnos, que nos permite estar al día de todo lo que está pasando, pero que también tiene una serie de riesgos que creo que hay que conocer. Y nada, muchas gracias. Por mi parte, a su disposición para cualquier pregunta. Muchas gracias, Fernando. Enhorabuena. Bien, pues como siempre, se abre un turno de preguntas para debatir con el ponente cualquier cosa. Lo que sí les agradecería es que formularan la pregunta lo más breve posible y para que tuviéramos oportunidad de participar la mayor gente posible. Sí, allí. Buenas tardes. Yo quería hacer dos preguntas concretas. Una es si un sistema Linux es menos vulnerable o más seguro que otros sistemas, y otra que leí hace poco que este sistema que utilizan los bancos de confirmación mediante un SMS que envían al móvil, que supuestamente te da una seguridad, es una falsa seguridad. Leí hace poco que era un sistema muy endeble el que utilizan los bancos españoles de confirmación de una operación mediante el envío de un SMS. Bueno, muchas gracias. A ver, en cuanto a los sistemas Linux, yo creo que la diferencia no es que sean más o menos seguros, ¿vale? Windows creo que ha avanzado bastante, pero una de la tecnología de la informática es la compatibilidad hacia atrás, ¿vale? Cuando se hace una aplicación y se hace una nueva versión y se quiere que los programas anteriores sean compatibles, hay que mantener una serie de estructuras, de requerimientos que muchas veces, pues también a nivel de puertas abiertas son un peligro. Pero sobre todo aquí el problema es de volumen. Los atacantes se dirigen a aquellos dispositivos, a aquellos sistemas con mayor volumen. Por lo tanto, veíamos antes con los teléfonos, los que más ataques están sufriendo ahora son Android e iOS, o sea, los sistemas operativos de la mayor parte de teléfonos, tanto de Apple como de los demás fabricantes, por volumen. Sigue habiendo otros sistemas operativos no tan masivos, pero al atacante lo que quiere es esos 6.400 millones de mensajes que lleguen a cuanta más gente mejor, ¿vale? Por lo tanto, dentro de Linux hay muchísima variedad de distribuciones y es un tema de volumen, ¿vale? Sobre todo porque a nivel usuario, que es donde menos protección hay, la mayor parte de la gente utiliza Windows, ¿vale? Pero sí que es cierto que Linux parte de una concepción en la que la seguridad estaba bastante más presente también por el momento en el que surgió. Y la segunda pregunta, ¿me la puedes recordar? La confirmación por SMS. La confirmación por SMS, vamos a ver, eso es un sistema que se llama doble factor de autenticación. El doble factor de autenticación lo que nos evita es usar solamente contraseñales, usuario y contraseñal, y lo que busca es tener generalmente dos elementos de tres. Dos elementos de algo que tengo, algo que sé y algo que soy, ¿vale? Algo que soy es un elemento biométrico, ¿vale? Como podría ser la huella dactilar. Algo que sé sería la contraseña y algo que tengo puede ser ese dispositivo móvil. Con lo cual aquí hacen uso los bancos en general de dos de estos elementos. Primero, el par de usuario y contraseñas, algo que sé, y luego algo que tengo es ese SMS que me llega al móvil. Por lo tanto, refuerza la seguridad de usar solamente usuario y contraseña. Y sobre todo refuerza la seguridad de los bancos, en los que si los pensamos, la clave PIN que usamos, por ejemplo, en tarjetas bancarias, son 4 dígitos. Eso es muy fácil de vulnerar, pero muy fácil. ¿Qué pasa? Que aquí entra en juego también otra cosa, que es la usabilidad. Y si establecemos unos requisitos para el uso de la banca electrónica muy complejos, la gente va a dejar de usarla. Eso es algo que pasó, por ejemplo, con el DNI electrónico. El DNI electrónico es la cosa más segura que hay. La firma electrónica con el DNI es inquebrantable y además ofrece mucha más seguridad que la firma manuscrita. Si yo aquí que Luis tiene un papel, le hago un garabato y hago una firma, puede ir a su casa, meter ese papel en la impresora y decir: Fernando me debe 1.000 euros. Y yo lo he firmado.
La firma electrónica, una vez se modifica cualquier elemento de ese documento, yo pongo un punto, pongo un espacio, aunque sea invisible, la firma queda invalidada. Por lo tanto, ahí está en juego esa parte de usabilidad y seguridad. Por eso esa balanza que también decía antes con la ley de servicios digitales, equilibrarla es muy, muy, muy complicado. Cuando dice la usabilidad, se refiere a que el DNI electrónico, si os dais cuenta, para utilizarlo hace falta un tarjetero. Y entonces la utilización no es sencilla, no es como los sistemas de usuario y clave que uno introduce y punto. El DNI electrónico, pues uno tiene que sacarlo, tiene que tener ese hardware específico, tiene que tener luego en el ordenador un programa que lea el tarjetero, que maneje el tarjetero, es bastante complicado de utilizar. Y eso va en detrimento de la generalización del uso, evidentemente, claro. ¿Más preguntas? Sí. Gracias. Sí. Yo quería saber si entrar en la dark web es peligroso. Quiero decir, un usuario normal como yo, supongo que se usa Tor, ¿no? Y que las terminaciones en Onium, muchas están ahí. Digo yo, una persona como yo que no quiere contratar asesinos ni nada, pero a lo mejor puede buscar cosas un poco especiales, realmente sería peligroso que yo entrase en la dark web. No necesariamente tiene que ser peligroso. Simplemente, efectivamente, tienes que utilizar un navegador específico, el más utilizado es Tor, y que los contenidos que el gran público necesita no suelen estar en la dark web. Pero bueno, a lo mejor no necesitas contratar a un asesino, pero necesitas otra cosa del día a día. Hay cosas. No, pero no necesariamente es peligroso. Es como si decimos, ¿y entrar en Internet es peligroso? Tampoco. Y en Internet se pueden contratar muchos servicios que también son ilegales y no puede yo usar Internet es peligroso, ¿vale? Pero sí que es cierto que la dark web no es para el gran público y ahí se buscan contenidos muy específicos. Pero, por ejemplo, en temas de ciberseguridad, pues sí que hay muchísimos recursos muy interesantes. Claro, porque yo creí que era muy difícil entrar. No entré, pero estuve así mirando y me parece que como difícil no es, aunque yo soy completamente lega en ese sistema. De hecho, estoy buscando desesperadamente a alguien que sepa mucho de iPads y que me dé clase, a mí en particular. Llevo año y pico buscándolo y todo el mundo me dice, yo de tabletas no sé, no, yo de iPad no. Así que lo digo públicamente, si alguien sabe a alguien, por favor, que se lo diga a Martiña y que se lo avise. Y otra cosa que me puso muy nerviosa es lo de la tarjeta, de no usar la tarjeta normal para compras. A ver, más que no usarla, cuando hacemos cualquier transacción en Internet, cualquier búsqueda, vale, nosotros estamos publicando esa información. Por ejemplo, una de las recomendaciones que siempre se hace es no utilizar las wifi públicas para intercambiar datos personales. Por ejemplo, cuando vamos a un hotel, a un restaurante, etcétera. Porque usar esa wifi es un medio compartido. Es como si yo aquí le digo ahora a Luis los datos de algo personal y todos me están oyendo. Vale, esa wifi es accesible por mucha gente que no sabemos quién es. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado. Cuando se recomienda utilizar una tarjeta específica es porque esos datos podrían ser vulnerados y si esa tarjeta tiene un límite de crédito, 100 euros, 200 euros, y alguien accede a esos datos, no van a poder llevarse más dinero en nuestra cuenta que esos 100 euros o 200 euros. En cambio, con la otra, que seguramente tengamos un crédito superior, pues ahí se van a poder llevar más dinero. Y además, no es tan traumático anular esa tarjeta y generar una nueva como anular la otra, quedarnos sin ese servicio, etcétera. Bueno, pues te agradezco mucho. Y además me encantó la charla, fuiste clarísimo, me diste el tiempo perfecto y diste datos, bueno, muy, muy útiles. Muchas gracias. Bueno, creo que me quiere contratar para que le explique el iPad. Sí. Bueno, buenas tardes. Los datos que tenemos en la nube son igual de vulnerables que los que tenemos en los soportes físicos. Vamos a ver, cuando hablamos de la nube, tampoco debemos de generalizar, ¿no? No es lo mismo pues los servicios que tenemos en grandes compañías, como puede ser pues, Google, Amazon, etcétera, como a lo mejor otras compañías que no conocemos y que no a lo mejor no son tan fiables. Yo personalmente creo que en la nube tiene muchísimas posibilidades. Lo primero, para la innovación, porque ofrece una forma de acceder a recursos
recursos de computación que no teníamos hasta ahora y que no hay que hacer esa inversión. Pero yo creo que los datos en la nube, si los manejamos con cuidado, están mucho más seguros que si los tenemos en nuestros dispositivos. ¿Por qué? Porque al final nuestro dispositivo depende de nosotros, ¿vale? Y digo de nosotros a nivel particular, a nivel empresa, a nivel administración, ¿vale? Yo que trabajo en una administración, ahora mismo estamos emprendiendo el camino a la nube, porque en materia de ciberseguridad es imposible que una administración pequeña tenga la gente capacitada, formada, tenga recursos de inversión en materia de ciberseguridad que tienen estas grandes compañías. Por lo tanto, bajo mi punto de vista, van a estar mucho más seguros en nubes de empresas que tienen personal formado, capacitado, con recursos, de lo que podemos tener en un entorno mucho más pequeño. Antes hacía referencia a los coches autónomos. Entonces, ¿podrían ser manipulados informáticamente y suponer un peligro? Yo tengo el coche en San Clemente, y en las películas a veces vemos que le cortan cable de los frenos y luego tiene un problema. Puede ser manipulable. En Internet la protección total no existe, ¿vale? Pero yo creo que no hay que tampoco generar alarma. Hay que saber que hay una serie de riesgos, pero creo que no hay que generar alarma. Yo creo que el coche autónomo va a ser mucho más seguro que el coche conducido por humanos, ¿vale? Ahora también necesitamos una adaptación. Yo también muchas veces en las charlas cuento una anécdota, y es que cuando empezó a haber coches en las ciudades, pues había legislación específica para esto. En Estados Unidos, creo que en Georgia, ¿vale?, el coche en su momento tenía la consideración de animal salvaje. Y en Inglaterra, si un coche llegaba a una ciudad, tenía que ir un gendarme con 2 banderas delante del coche, lo que hoy vemos como ridículo, ¿no? Pero en aquel momento la gente lo veía como un peligro. Entonces yo creo que hay que adaptarse. Pero por datos, y ahora no los tengo, pero aproximadamente el 90% de los accidentes de circulación son por no respetar las señales, por distracciones y por alcoholismo y por exceso de velocidad. Ninguno de esas restricciones las va a incumplir un coche autónomo, ¿vale? Por lo tanto, yo creo que son bastante más seguros. A la manipulación informática de un hacker o de alguien o un ciberdelincuente. A eso me refiero. Cualquier elemento conectado a Internet es susceptible de ser atacado y de ser hackeado y de ser puesto en riesgo. Eso es cierto, pero yo creo que también las medidas de protección de los coches autónomos van a ser muy elevadas y ahí va a haber actualizaciones continuas y demás. Yo he probado un Tesla, yo tengo un amigo que tiene un Tesla con conducción autónoma, aunque no es legal, ¿vale? No puede ir sin su atención y demás, pero a mí la confianza que me da es muy elevada. Y también es cierto que creo que, vamos, esto es como todo, pero ninguno de los que estamos aquí seremos objetos de un ataque de ese estilo, y eso espero, ¿no? Pero cualquier elemento, insisto, cualquier elemento conectado a Internet es susceptible de ser hackeado, ¿vale? Pero eso lo vivimos, por ejemplo, en los hospitales a día de hoy. Los hospitales cada vez son más tecnológicos, ¿vale? Y sin embargo, ponemos nuestra vida en manos de la sanidad con confianza, ¿no? Yo creo que también hay que confiar en la tecnología. Vale. ¿Alguna pregunta más? Sí. Administraciones públicas o entidades financieras y organismos económicos, ¿a quién se ataca más? A todos, casi diría que por igual, ¿no? Una, porque hay muchos ataques que son totalmente indiscriminados, ¿no? El phishing es indiscriminado, los ataques de ransomware son indiscriminados. ¿Por qué se llaman virus? ¿No? Estos, porque reproducen el comportamiento de los virus biológicos, y lo hemos visto ahora con la pandemia, ¿no? Con la COVID. Los virus biológicos se reproducen y atacan de forma indiscriminada, y a personas les afectan y a personas no. Y nos protegemos de ellos mediante las vacunas. Pues aquí pasa pues 3/4 de lo mismo con los ataques indiscriminados. Después hay ataques más dirigidos. Lo veíamos cuando mostraba la tipología de ciberdelincuentes, ¿no? Hay ataques más dirigidos. Entidades bancarias, pues hay un beneficio económico en estos ataques. Administraciones públicas muchas veces son más de reivindicación, ¿no? Ese hacktivismo que decía. Y a nivel privado también es un beneficio económico de menor importe que el de un banco, pero mucho más masivo. Por lo tanto, se multiplica por
por un número mayor, ¿no? Una tasa mayor. Bueno, no tema dos ataques, sobre todo a administracións públicas, este tipo de cuestións, non? Que falla? É dicir, como é posible que unha administración pública non teña unha política de backups capaz de recuperar os datos en pouco tempo, non? Veuse recientemente que hai que houve casos incluso na sanidade, estuvo paralizada a sanidade inglesa, por exemplo, por tema o tema pois do ransomware e demais. Como é posible que non haxa un backup, un sistema de recuperación que se poida solventar o problema, ou polo menos que permita, non sei, palialo de alguna maneira? A ver, primero, yo creo que también aquí romper una lanza en favor de las administraciones públicas. Creo que la gran mayoría sí que cuentan con backup. ¿Qué pasa? Que es como todo, ¿no? Lo que trasciende es generalmente lo negativo. Hace poco también salieron datos del número de ataques que sufre la Xunta y son cientos de miles. Y sin embargo no hemos visto que haya trascendido que hubiera una brecha de seguridad, ¿no? Por lo tanto, es cierto que hay entidades que a lo mejor no tenían esa copia de seguridad, pero la gran mayoría sí que la tienen. Las que no la tienen, ¿por qué puede ser? Una, por dimensión, pues estamos hablando de ayuntamientos, por ejemplo, pequeños. En España no sé la cifra, pero hay más de 8.100 municipios, y de los cuales la gran mayoría son de menos de 5.000 habitantes, claro, más del 80%. Creo que más de 700, o sea, sobre 700 por encima de los 50.000 ahora sí. Vale, entonces, una, si traducimos eso en personal y en recursos económicos, pues claro, es complicado. Después hay una falta también de profesionales, y eso es una carencia importante, ¿vale? De profesionales tecnológicos en todos los ámbitos y en ciberseguridad en particular, ¿vale? De hecho, a día de hoy en Europa hay más de 1 millón, ¿vale?, de puestos vacantes en materia de tecnología, ¿vale? En ciberseguridad no sé la cifra, pero hay muchos, y lo peor es que van a aumento, ¿vale? Vuelvo a decir, como decía antes, de las tendencias, que es lo más preocupante. Después, hay un tema también de recursos económicos. El backup es algo que solo se percibe cuando lo necesitas, pero el backup es algo muy ingrato y muy caro. Yo estuve aquí en la Xunta de Galicia. Uno de los últimos concursos públicos que resolví antes de cambiar de puesto era la copia de seguridad. La copia de seguridad de la Xunta de Galicia, el concurso fueron 5 millones de euros. Es decir, invertir 5 millones de euros para que no pase nada. Eso es muy complicado muchas veces de ver y de justificar, ¿no? Entonces, aquí es una serie de factores, pero sobre todo, insisto, hemos visto antes casos, Baltimore, Costa Rica, etcétera, pero trasciende un caso y hay muchos otros ataques contra los que se tiene éxito defendiéndolos. Yo, si me permites, al hilo de esta última intervención, ¿por qué los desarrolladores de software no hacen un software invulnerable? Claro, quiero decir, de la misma manera que les pagan y tal, o sea, ¿por qué realmente no hacen un software que sea imposible de atacar? Es tan difícil. Sí. A ver, eso es imposible. Un software invulnerable es absolutamente imposible, salvo que sea el software más sencillo que hay. Pero una aplicación software son millones de líneas de código. Y una aplicación software las utilizamos a diario en múltiples elementos, ¿vale? En las aplicaciones que tenemos en el móvil, en el navegador, en el propio antivirus, en el WhatsApp, en el Facebook, muchos elementos. Si usamos cientos de herramientas y al final hay un agujero en una de ellas, que es el que trasciende, claro, la sensación de confianza disminuye, ¿no? Pero realmente las aplicaciones están bien construidas, hay profesionales muy buenos, pero es algo muy complejo, porque una herramienta hay cientos de personas detrás de ellos trabajando. Si vemos, por ejemplo, no sé la cifra, pero ¿cuántos trabajadores tiene Apple? Miles. ¿Cuántos tiene Google? Miles, ¿no? Entonces ahí estamos pensando que la complejidad de desarrollar un sistema tecnológico es muy elevada, es muy complicado. Muy bien, dos últimas preguntas. Sí.
la tecnología del blockchain o de las criptomonedas no es prácticamente invulnerable. Sí, a ver, primero hay que distinguir, no es lo mismo blockchain que criptomoneda. Vale, blockchain es una tecnología en la que se basa, por ejemplo, las criptomonedas, pero no es el único servicio que tiene. ¿Qué tiene blockchain? Blockchain se basa en bases de datos distribuidas, es decir, que cualquier transacción no se graba en un único registro central, sino que se graba en múltiples registros y además en cadena, con lo cual eso es absolutamente invulnerable, ¿vale? Porque está grabada en millones de ordenadores, ¿vale? Y por lo tanto modificarlos todos es imposible, y sobre todo porque no se modifica ese dato, sino que están en cadena y no se pueden añadir hacia atrás, sino solo hacia adelante, ¿vale? Con lo cual eso es invulnerable. Pero el blockchain no aplica tampoco a todos los servicios, ¿vale? Aplica, por ejemplo, a criptomonedas y también tiene su parte buena y su parte mala. Es mucho más seguro el blockchain que, por ejemplo, una autoridad central monetaria, porque si esa autoridad se compromete, esa moneda puede tener un problema. El blockchain es prácticamente en ese sentido invulnerable. No está sujeta a decisiones de incrementar, por ejemplo, pues también temas como está pasando ahora, que está pasando, que va a cambiar también el precio del dinero, etcétera, ¿vale? Tiene esas ventajas. También tiene una desventaja, que es la cierta confidencialidad que hay detrás. Aunque todo queda traceado, no se sabe la identidad detrás de las personas que operan. Por lo tanto, también puede generar ciertos riesgos. Pero sí que es cierto que, por ejemplo, para muchísimos elementos y sobre todo para la administración pública, aportaría muchas ventajas. Por ejemplo, el padrón de habitantes. El padrón de habitantes es totalmente ineficiente. Si yo me voy a apuntar al padrón de habitantes, bueno, hoy ya es día 30, pero si yo voy el día 5 de junio, hasta el mes siguiente nos envía el INE, el padrón. El INE lo comprueba. Si hay un problema, lo reporta en el mes de julio, con lo cual me avisan, tengo que volver a apuntarme y hasta el mes de agosto yo no estaría dado de alta con ese cambio del padrón. Con blockchain se podría hacer de forma inmediata, consultable, invulnerable, etcétera. Por lo tanto, son muchísimas las ventajas: trazabilidad de todo tipo de productos, seguridad, etcétera, con una serie de riesgos. Pero insisto, sobre todo, aporta mucha seguridad, descentralización, pero no aporta a todos los servicios. La pregunta de Rivadulla me ha sugerido esta. ¿Es demasiado suspicaz pensar que hay obsolescencia programada tanto en las aplicaciones, en los programas o incluso en los dispositivos? La hay, de hecho se ha demostrado que existen muchos dispositivos. La legislación, una vez más, también lo comentábamos antes, ¿no? Al final el mundo jurídico, el mundo del derecho y el mundo tecnológico eran pues como agua y aceite, y ahora creo que están condenados, digo yo, a entenderse, ¿no? y a colaborar. Esa obsolescencia existía a nivel hardware y a nivel aplicativos, no solo en tecnología, ocurrían muchísimos otros elementos de nuestro día a día, en electrodomésticos, etcétera. La legislación está avanzando para evitarla, pero claro, para las compañías que fabricaban productos y servicios era una forma de garantizar recursos recurrentes. Muy bien, pues muchas gracias.